Hermanos, vamos al libro de Juan capítulo 6, por favor. Evangelio de Juan capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Y en esta mañana yo voy a hablarle acerca de 3 milagros de Jesús. 3 milagros que el Señor Jesucristo realizó en estos pasajes. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante de manera alternada, y vamos a finalizar en el versículo 15, por favor. ¿Estamos en la lectura? Leemos, su servidor el primero, ustedes el siguiente, nos unimos en el 15. Después de esto, fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberias. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió: ni con el pan comprado con el salario de más de 6 meses bastaría para que cada uno de ellos reciba un poco. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió de los pescados cuanto querían. Juntos dice: como Jesús entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Nos brincamos el 14, ¿verdad? El 13. Ok, leemos el 13, o a mí me toca el 13. Dice: recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. ¿Ustedes el 14? Ahora sí nos unimos. Como Jesús entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Amén. Hermanos, les voy a hablar acerca de 3 milagros que el Señor Jesucristo hizo en esta porción de la Escritura que acabamos de leer y en la siguiente que leeremos en algunos minutos más. Primero, hermanos, déjenme ubicarle en el tiempo de lo que estamos hablando. Por cierto, olvidé, si me alcanzas, Lupita, por favor, ese control que está allí. Antes de entrar a la palabra, decidí compartir con ustedes algunos mapas para que nos ubiquemos, para entender los 3 milagros que Jesucristo hizo, de los cuales yo les voy a hablar. Es necesario que ubiquemos geográficamente en donde sucedió esto. Aquí estamos viendo la tierra de Israel en tiempos de Jesucristo. En el círculo rojo que usted alcanza a ver allí, eso que se mira allí, eso es el mar de Galilea. A nuestros ojos es muy pequeño, pero es un mar considerablemente grande. Es mar, no es un lago, no es un río, es un mar propiamente, tal cual. Aquí estaba Jesús. El versículo que acabamos de leer dice que Jesucristo fue a la otra orilla y especifica y dice que era la orilla
de Tiberias. Hermano, si nosotros vemos, ahí está. Bueno, ahorita vamos a regresar a esto, pero si nosotros vemos estas figuras, usted verá aquí, hermano, que la parte de Tiberias se encuentra en la parte sur del mar de Galilea. El mar de Tiberias se caracteriza porque tiene la forma de una pera. Si usted mira aquí, es algo parecido a una pera. Y el Señor estaba en esta parte de aquí de abajo, no sé si usted lo alcanza a ver. Esto tiene láser, pero no se mira. En la parte de allí, ahí dice Tiberias. No sé si lo alcanza a mirar. Aquí abajito dice Tiberias. Allí en esa orilla estaba el Señor Jesús. Los versículos que acabamos de leer lo especifican. Él fue al mar de Galilea, pero fue a la orilla de donde estaba Tiberias. Bueno, habiendo dicho eso, para que usted se ubique y para que usted tenga una idea de dónde estamos, aquí en este lugar la Biblia dice que el Señor subió a un monte. No era su intención predicar, no era su intención, déjeme utilizar una palabra nuestra, armar un culto, sino que Él subió a un monte con sus discípulos, pero como la gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Qué veían de Jesús? Las señales que hacía en los enfermos. Por eso lo siguió una gran multitud mientras Él estaba en el monte. Pues los conocedores dicen, le cuento, ellos dicen que cerca de este mar de Galilea, especialmente donde está Tiberias, que era el lugar en donde sucedió este evento, pues no hay un único monte. Hay una agrupación de varios montes, pero el monte más alto, el monte más prominente, el monte más grande, y ojo con esto, y que está cerca del puerto de Tiberias, hermano, es un monte que se llama el monte Tabor. En este monte llamado Tabor, aquí sucedió la transfiguración. Hace poquito nuestro hermano Emiliano nos hablaba un poquito de ello. Aquí sucedió en otro tiempo, en otro momento, la transfiguración de Jesús. Este monte llamado Tabor está cerca de las faldas del mar de Galilea, por donde estaba Jesucristo. Aunque en el libro de Juan, en los versículos en donde leímos, no se dice que el Señor haya subido al monte Tabor, no se especifica que haya sido ese monte en donde ocurrieron estos hechos, pues la mayoría se atreve a señalar ese monte como el monte al cual subió Jesús, porque era el más alto, porque era el más grande, porque era el más imponente, porque era uno de los más cercanos al mar, etc. Entonces, muy probablemente a este monte Jesucristo sube y una multitud va tras él. ¿Qué sucede aquí, hermano? ¿Qué es lo que pasa en este momento? Cuando miles y miles de personas, y lo que digo no es una exageración, literalmente miles y miles de personas comienzan a venir al Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos miles de personas? Porque nuestras Biblias etiquetan el milagro que acabamos de leer como la alimentación de los 5,000. Pero los hebreos tenían unas leyes que eran sus leyes, ¿verdad? Eso ya no aplica en nuestros días. Pero los judíos tenían costumbres y leyes que ellos numéricamente y para muchas cosas, para cuestiones de autoridad, para cuestiones de economía, para cuestiones de opinión dentro de la familia, dentro de un juzgado, las mujeres no contaban. Los niños tampoco contaban, ellos solo contaban a los hombres, a los varones. Entonces, había aquí 5,000 hombres, 5,000 hombres. Por eso muchos han deducido que la multitud que vino a Jesús era una multitud de aproximadamente 20,000 personas.
Porque si eran familias que buscaban al Señor, 5,000 hombres con sus 5,000 esposas, y póngale de barato, de bajita la mano, que cada pareja tuviera 2 hijos, estamos hablando de una multitud de 20,000 personas. Por supuesto, nunca sabremos exactamente cuántas personas eran, pero sí sabemos que eran miles de miles. Eran muchas personas. Cuando los discípulos y Jesús ven estos mares de gente acercarse a Él, Él le pregunta a Felipe. Lo interesante es que el Espíritu Santo nos deja saber que lo que Jesucristo hace, está haciendo para probar a Felipe. Le pregunta y le dice: ¿de dónde, mira Felipe, toda esta multitud que viene de camino, de dónde nosotros sacaremos pan, comida para alimentar a todo este grupo de gente? Pero esto dijo para probarle, porque él sabía lo que habría de hacer. Jesucristo ya sabía que una de sus asignaciones del día sería realizar un milagro que tenía que ver con la multiplicación del alimento. Jesucristo ya sabía. Hermano, algunas versiones añaden la palabra ya. No, lo que nosotros acabamos de leer dice: porque él sabía lo que habría de ser. Pero otra, ya le he dicho esto antes, yo tengo un programa precioso que me permite comparar diferentes versiones, y unas versiones dicen: él ya sabía lo que habría de acontecer. Hermano, esto para mí es muy importante, porque me habla de la importancia de la madrugada, de la importancia de la oración. Porque aunque en este versículo propiamente, en este pasaje que leímos, no se habla de la oración de Jesús, la Biblia sí nos enseña que Jesucristo tenía la costumbre de orar a Dios, de buscar al Señor de madrugada. Lo hemos enseñado antes. Él se levantaba muy temprano, cuando aún era muy oscuro, y se apartaba y oraba y buscaba a Dios. Hermano, ¿cómo supo el Señor? ¿Cómo supo el Señor? Le dijo a Felipe: ¿cómo le vamos a dar de comer a esta multitud? Y él ya sabía que él iba a hacer un milagro de multiplicación. ¿Me sigue, hermano? Él ya sabía que iba a hacer un milagro de multiplicación. ¿Cómo lo supo? Bueno, seguramente porque le fue revelado en la mañana. Seguramente porque le fue revelado en su tiempo de oración. De aquí viene la importancia de buscar a Dios. De aquí viene la importancia, hermano, de que usted y yo tengamos un hábito de búsqueda de Dios a pesar de todo lo que hagamos. Cuando tú ores, tú vas a tener luz. Cuando tú ores, tú vas a saber lo que tienes que hacer en el día. Tú vas a saber lo que tienes que contestar. Cuando tú busques primeramente a Dios de madrugada, al principio del día, tú vas a saber lo que Dios quiere hacer contigo en ese día. Tú vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando se presente la situación, tú vas a estar preparado. Tú vas a estar listo. El Señor ya sabía lo que habría de acontecer. Y seguramente esto Él lo entendió, esto Él lo recibió en la madrugada. ¿Cómo se iba a dar ese milagro? Tal vez Jesús no conocía todos los detalles. Tal vez Jesús no sabía que la multitud lo seguiría al ir al monte, pero sí sabía que Dios se iba a glorificar haciendo un milagro de multiplicación. Él le dice a Felipe: ¿cómo le daremos de comer a todos estos? Pero él ya sabía lo que habría de hacer. La importancia, hermanos, de la porción de la mañana. Ahora, cuando la multitud se acerca, hermano, la multitud llena a Jesucristo, y parece ser que tienen que descender del monte, porque a las orillas del monte, la Biblia dice, y había mucha grama, mucho pasto. Y entonces encontramos aquí, hermano, el liderazgo del Señor Jesucristo.
Primero, para resolver la necesidad, se aparece un muchachito. Se aparece un muchacho que tenía unos cuantos panes y unos cuantos pescados. Parece ser que eran 5 panes y 2 pescados. Hermano, pero como los mismos discípulos dijeron, ¿qué es esto para tantos? Aunque yo no me quiero basar en el muchacho, porque en años anteriores yo he hablado de este muchacho. Inclusive a nuestros jóvenes les he puesto la tipología de este muchacho. Y es que, déjeme recordarlo por unos minutos con usted. Y es que, aunque tú seas tierno de edad, aunque tú seas joven, y aunque sea poco lo que tienes en tu mano, pero si tú lo das a Jesús, si tú lo entregas a Jesús, Jesucristo hará milagros con eso poco que tú tienes. No importa que tú seas un muchacho, no importa que tú seas un joven, no importa tu procedencia, no importa el color de tu piel, no importa tu educación, no importa tu preparación, ni siquiera importa la cantidad de lo que tienes. No importa si son muchos o pocos panes. No importa si son muchos o pocos pescados. El milagro sucede cuando tú lo entregas a Jesús. Señor, aquí hay un muchacho que lo que tiene son 5 panes y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto para tantas personas? Jesucristo, otra cosa, todo esto yo no paro tanto en esto porque todo esto lo he enseñado en años anteriores. Otra cosa, Jesucristo no rechazó lo que el muchacho le entregó por ser poquito. Jesucristo lo aceptó, Jesucristo lo recibió. Si tú le entregas a Jesús lo que tienes, tus panes y tus pececillos, Él lo va a multiplicar para darle fruto, alimento a miles de personas, a multitudes. Eso pasa cuando tú y yo entregamos lo que tenemos al Señor. Cuando este muchachillo le da lo que tiene al Señor, Jesucristo aquí muestra sus dotes de líder. Y entonces Él envía a sus discípulos, hermano, organizan a las personas, los forman en grupos de cientos de personas, los recuestan, los dividen también. Aquí Jesucristo muestra sus dones de liderazgo, de organización, y todo está preparado, todo está listo. Y entonces en este momento, hermanos, Él se dispone a hacer el milagro de la multiplicación. Él ya sabía lo que habría de hacer. El versículo 11 dice: entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió entre los que estaban recostados. Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, hermano, déjeme compartir con usted otro lado de la moneda, otra cara de la moneda. Amados, Dios multiplicó lo poco que había llegado a las manos de Jesús. Dios multiplicó ese poquito de panes y esos 2 pescados, hermano. ¿Sabe por qué? Por la condición del corazón de Jesús. Jesucristo no se quejó. Jesucristo no dijo: ¿por qué yo tengo que andar lidiando con esta gente? Si de por sí ya les predico, si de por sí ya les enseño, si de por sí no me aceptan del todo, me persiguen, y Él sabía que iba a morir en una cruz, me van a matar, ¿por qué todavía tengo que darles de comer encima? ¿Por qué tengo que soportarlos? ¿Por qué? Yo no sé si la intención de Jesús era tener un momento a solas con sus discípulos. ¿Por qué tengo que soportar que me interrumpan cuando estoy con mis discípulos? Jesucristo no se quejó.
Jesucristo no renegó. ¿Qué cosa voy a hacer, Padre, yo con este pocón con esta pequeña porción de panes y pescados? Jesucristo no renegó. Jesucristo tomó lo que se le dio y dio gracias. Y por ello comenzó a partir, y el milagro de la multiplicación, sucedió. Hermano, usted sabe por qué mucha gente vive miserable. Usted sabe por qué mucha gente no prospera en su vida. Porque no cultivan una actitud de agradecimiento. Usted sabe por qué Dios no prospera a muchas personas. Porque no son agradecidos por lo que tienen. Porque todo el tiempo quieren más. Porque todo el tiempo miran la grama del vecino más verde que la de ellos. Porque todo el tiempo anhelan más. Jesucristo no renegó, no se quejó, agarró lo que le fue dado y dio gracias. Hermano, cuando tú tomes lo que Dios te ha dado, ¿qué Dios te ha dado? Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado una esposa, Dios te ha dado hijos, Dios te ha dado un ministerio, Dios te ha dado un llamado, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado gente que está cercana a ti. Cuando tú dejes de mirar a los lados, hermano, oiga, hay gente que tiene un matrimonio emproblemado. Hay gente que no logra reconciliarse en el matrimonio, hermano, porque todo el tiempo están viendo lo de al lado. Si mi esposa fuera como Julana, si mi esposa fuera como Sultana, si mi esposo fuera como Julanito, si mi esposo fuera como Menganito, si mis hijos fueran acá, si yo tuviera el trabajo que tiene Julano de tal, si yo tuviera la posición, el dinero que tiene Julano de tal, y todo el tiempo se están quejando y todo el tiempo están renegando, y por eso no pueden tener una familia, hermano, en armonía, en felicidad, porque todo el tiempo están viendo lo de al lado. Deja de ver hacia los lados y aprende a valorar lo que Dios te ha dado hoy. Aprende a valorar lo que Dios te ha entregado hoy. ¿Sabes por qué, hermano? Porque con todos los defectos que tiene esa persona que está al lado de ti, es tuya. Como dijo aquel, esa gorda es mía, hermano. Con todos los defectos que tienen tus hijos, son tuyos. Son tuyos. Deja de comparar a tus hijos con otros hijos. Deja de comparar a tus hijos. Deja de comparar. Escucha lo que te digo. Deja de comparar a tus hijos con otros hijos. Tus hijos no pueden alcanzar lo que otros hijos alcanzan si no tienen las posibilidades y los medios de esa familia. Nunca tu juicio va a ser justo, porque tus hijos no están en igualdad de condiciones que la otra familia, que los otros padres. Deja de comparar a tus hijos con otros hijos. Mira lo que Dios te ha dado y agradece a Dios por ello. Aunque no sea tan bonito como tú quisieras, aunque no sea tan romántico como tú quisieras, aunque no sea, deja de quejarte y sea agradecido por lo que Dios te ha dado. Jesucristo tomó lo que se le había dado y dio gracias. Y entonces, hermano, Él comenzó a partir y los panes comenzaron a multiplicarse. Y comenzaron a multiplicarse. Y tomó los pescados y comenzó a partirlos y comenzaron a multiplicarse, y los discípulos comenzaron a repartirlos, a llevarlos, y toda esta multitud de miles de personas, todos comieron hasta saciarse. Y, hermano, la Biblia dice, les daban cuanto querían. Comieron hasta que se saciaron. Cuando Dios bendice, bendice bien.
Cuando Dios te va a dar bien. Dios no es un Dios mezquino. Dios es un Dios de abundancia. Y no solo, hermano, dio hasta que se saciaron, sino que todavía sobraron 12 canastas llenas. Entonces los discípulos, hermano, las recogieron. Los discípulos tomaron lo que sobró, porque el Señor dijo que se recogiera para que no se perdiera nada. Ahora, este es el milagro número 1. Diga conmigo, milagro número 1. Okay. Le dije que le voy a hablar de ¿cuántos milagros? 3. Este es el milagro número 1, la multiplicación de los panes. Ahora, miren lo que pasó. El versículo 14 dice: entonces cuando los hombres, diga los hombres, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Como Jesús entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Los hombres vieron la señal. Los hombres, cuando comenzaron a llegar a Jesús, vieron que ellos no tenían con ellos más que sus propias ropas. Vieron que Jesús no andaba con un séquito de criados, con un séquito de servidores, y cada esclavo traía maletas y maletas de alimento, porque para dar de comer a una multitud tan grande hubieran sido necesarias provisiones que hubieran sido visibles. Hermano, ellos vieron que Jesús y sus discípulos no tenían nada. Los hombres vieron la señal. Toda esa multitud de miles de personas supieron que allí había ocurrido un milagro. Cuando los hombres vieron la señal, dijeron: este es el profeta. Este es el profeta que había de venir al mundo. Y Jesucristo entendió que iban a llegar y tomarlo por la fuerza y coronarlo rey. Y como ese no era el propósito del Señor, el Señor no había venido en esta venida, en esta dispensación, a sentarse como rey, entonces Él, déjeme usar esta palabra, huyó. Él se apartó y se fue al monte. No sabemos si al mismo monte Tabor, porque tuvieron que descender. La gente, hermano, no podía quedarse en la cumbre del monte. Cuando los alimentaron, tuvieron que descender a las faldas del monte. Allí se dio el milagro. Y él, cuando tratan de tomarlo por la fuerza, él va a un monte a orar solo. Se aparta de la multitud porque no quiere que la gente lo tome. Acto seguido de esto, y aquí viene la conexión. Estamos hablando mismo día, mismo evento, mismo momento. Versículo 16 dice: cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar. ¿A qué mar, hermano? Al mar de Galilea. Estaban en la orilla ¿de qué? De Tiberias. Dice: descendieron al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar. ¿Hacia dónde? Hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido con ellos. Lo repito, y Jesús todavía no había venido con ellos. Amén. Parece ser, hermano, voy a empezar de atrás para adelante. Parece ser por esta última afirmación que Jesucristo les había dado ciertas instrucciones ya previamente a sus discípulos. Cuando anocheció, sus discípulos toman la barca y van a hacer una travesía, hermano, oiga, van a hacer una travesía de 21 kilómetros aproximadamente. Van a atravesar, hermano, desde abajo del puerto de Tiberias, porque si lo que pasó, como dicen los conocedores, fue en el monte Tabor, hermano, el monte Tabor estaba
algunos kilómetros más abajo del puerto de Tiberias, donde usted ve el punto allí, van a hacer una travesía, hermano, desde más abajo de Tiberias hasta la parte de arriba a Capernaum. De lado a lado, el mar de Galilea tiene 21 kilómetros de largo. De ancho, usted puede ver que tiene 12 kilómetros. Yo no sé si alcanzan todos a ver el mapa, pero de ancho hay 12 kilómetros, de largo hay 21 kilómetros. De hecho, déjeme poner estos otros mapas para mostrarle lo que le quiero decir. Aquí, yo no sé si usted alcanza a ver, en este se ve mejor. Aquí está la tabla de aproximaciones. En la parte de abajo usted puede ver la equivalencia de lo que son 2 kilómetros. El mar de Galilea es grande, hermano. Desde arriba se ve muy pequeño, pero es un mar muy grande y de hecho es un mar muy, muy activo, ¿sí? 21 kilómetros hay desde aquí. ¿Cómo me gustaría un apuntador? Mire qué bonito sería, hermano, que yo moviera mi dedo aquí, mire. Ahí les encargo una pantallita, hermano, qué bonito sería que, bueno, Dios primero vendrá, amén. Mire, el mar, el monte Tabor, si ustedes alcanzan a ver el punto allá arriba, el monte Tabor estaba más al sur, dicen los conocedores. Estaba unos kilómetros más al sur del puerto de Tiberia. Por lo tanto, si la alimentación de los 5,000 sucedió en el monte Tabor, significa que Jesucristo estaba, no se ve en la pantalla, pero Jesucristo estaba más acá del punto de Tiberias. Ahora, los que saben, los que viven allá, dicen, déjeme ver, dicen que Jesucristo, o los discípulos, perdón, dicen que los discípulos tenían que recorrer una distancia de 18 kilómetros navegando hasta Capernaum. Desde donde ellos estaban, que era más abajo de Tiberias, ¿sí? Allí está el monte Tabor. Desde el monte Tabor hasta arriba a Capernaum, voy a poner el otro mapa, hay aproximadamente 18 kilómetros. ¿Sí? Entonces, cuando llega la noche, hermano, los discípulos descienden al mar, entran en una barca y se dirigen ahora hacia el otro lado, hacia la otra orilla, hacia Capernaum. Número 1, ¿por qué no esperaron a Jesús? Número 1, ¿no le parece raro que ellos hayan tomado la barca y se hayan ido sin Jesús? Número 2, ¿por qué dice, hermano, por qué dice el final del versículo? Ya había oscurecido y Jesús no había venido todavía a ellos. Lo estaban esperando. Les dijo el Señor que habría de llegar. Si les dijo que iba a llegar, ¿por qué entonces tomaron la barca y se fueron? Les dijo Jesús, si llega la noche y yo no llego, vayan a Capernaum. Hermano, parece ser que Jesús había dado algunas instrucciones y aquí yo regreso una vez más a lo que le dije anteriormente. La porción de la mañana, la importancia de la revelación, la importancia de buscar a Dios será en la madrugada, cuando Dios te va a revelar su voluntad y lo que tú tienes que hacer. Si tú no buscas a Dios, tú estás caminando en tu propia inteligencia, en tus propias capacidades, hermano, y no está siendo dirigido por Dios. Jesucristo sabía que para el día siguiente su asignación ya no estaba en Tiberias. Jesucristo sabía que para el día siguiente su asignación, la asignación del Padre, estaba en Capernaum. Por eso desde el día anterior
ya había dejado instrucción a los discípulos y les había dicho: ustedes me toman la barca, si yo llego me voy con ustedes, si no llego igual ustedes me toman la barca y se van hacia Capernaum, porque allá yo les voy a encontrar. Dirección, guianza en oración. ¿Sí? Ahora, cuando los discípulos toman la barca, hermano, dice lo siguiente, verso 18: y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. Entonces, cuando habían remado como 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar, y acercándose a la barca tuvieron miedo. Cuando los discípulos habían remado como 5 o 6 kilómetros, iban hacia arriba en dirección a Capernaum. Después de remar 5 o 6 kilómetros, hermano, soplaba un gran viento, soplaba una gran tempestad. A donde quiera que Jesús iba, hermano, estaba la oposición. Mire, otro día le voy a hablar acerca de los espíritus que estaban atrás de esto, porque sabe que nuestras versiones dicen: y se levantaba una tempestad, y se levantó una tempestad, pero sabe que las mejores versiones dicen: y se embraveció el mar. Y cuando uno busca esa palabra, hermano, habla en un término personal, en una persona. Por eso cuando Jesús reprendía la tempestad, le decía: calla, enmudece. Otro día voy a hablarle un poquito más a profundidad acerca de esto. Habían avanzado como 5 o 6 kilómetros, era de noche, estaban peleando contra la tempestad, era difícil, estaban cansados, no se veía nada, y de repente Jesucristo aparece cerca de la barca porque había venido caminando sobre las aguas. ¿Cuánto habían remado los discípulos? 5 o 6 kilómetros. Hermano, el milagro, segundo milagro, el milagro de caminar sobre las aguas, ¿fue un par de metros? ¿Fue 5 o 10 segundos? Es que aguantó unos segundos sobre las aguas. ¿Cuánto duró el milagro? 5 o 6 kilómetros. En algún momento el Señor Jesucristo se dispone a alcanzar a sus discípulos, o si no los alcanza, los verá al otro lado, porque allá tiene su asignación del día siguiente en Capernaum. Y entonces el Señor camina sobre las aguas durante 5 o 6 kilómetros. Hermano, ¿en cuánto tiempo se caminarán 5 o 6 kilómetros? Cuando usted se sube en la treadmill ahí en el gym al que usted llega, ¿en cuánto tiempo hace los 5 kilómetros que usted camina, hermano? Yo no sé, pero no son 5 o 10 minutos, ¿verdad? No, es un tiempo grande. Jesucristo camina sobre las aguas. Segundo milagro, Jesucristo camina sobre las aguas. No unos segundos, no unos minutos. Jesucristo permaneció sobre las aguas. Dice: los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y tuvieron miedo. Pero Él les dijo: yo soy, no teman. Oiga, verso 21. Verso 21. Aquí viene el tercer milagro. Verso 21. Entonces ellos quisieron recibirlo en la barca, y de inmediato la barca llegó a la tierra
a donde iban. ¿A dónde iban, perdón? ¿Aló? ¿A dónde iban? A Capernaum. Hermano, si salieron, esta es la que buscaba yo. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, hermano, pero aquí está mostrado el monte Tabor. En esta imagen se ve el puerto de Tiberias, un poquito aquí, y acá abajo está mostrado el monte Tabor. De acuerdo a los conocedores, ellos tenían que avanzar, los discípulos en la barca, tenían que avanzar 18 kilómetros para llegar a Capernaum. Y habían avanzado, ¿cuántos, hermano? 5 o 6, ¿verdad? Quiere decir que les faltaban ¿cuántos kilómetros? 12 kilómetros aproximadamente. El segundo milagro de Jesús fue caminar sobre las aguas. Pero el tercer milagro, diga conmigo, el tercer milagro. El tercer milagro fue que esa barca y sus discípulos fueron transportados. Esa barca y sus discípulos fueron acelerados. Esa barca y sus discípulos fueron movidos en la distancia y en el tiempo por 12 kilómetros, hermano, y llegaron de inmediato. Eso dice la Biblia. Llegaron de inmediato, no a cualquier lugar, dice al lugar donde iban. No es que se desvió la barca y vinieron para esta orilla o para la otra. No. Llegaron de inmediato al lugar donde iban. El tercer milagro, hermano, fue que esa barca fue transportada. Y ese milagro para mí, aunque los tres son milagros y los tres son maravillosos y los tres son hermosos, hermano, ese milagro para mí es de los más importantes, o significa mucho. No es que sea más importante, pero significa mucho para mí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a mí me enseña que un minuto con Cristo puede entregarte lo que tú no has logrado en 10 años, lo que tú no has logrado en 15 años, lo que tú no has logrado en 20 años. Les voy a contar algo, hermano. Esto es muy personal, pero se los voy a contar. Hay otro pasaje en la Escritura donde Jesús camina sobre las aguas. Y en este pasaje, aquí sí literalmente la Biblia dice que Jesucristo envió a sus discípulos. Les dijo que tomaran la barca y que cruzaran el mar y que Él los iba a ver del otro lado. Y dice la Biblia que una vez más, en el camino se les levantó una tempestad muy grande. Y dice que Jesucristo los veía. Este es otro pasaje, no es Juan 6, es otro pasaje. La hermana Marta predicó hace algunas semanas de eso. Y se les levantó la tempestad, hermano, y Jesucristo los veía. Jesucristo veía cómo se fatigaban. Dice que los veía remando, cómo se fatigaban contra la tempestad. Y luego Él camina sobre las aguas, sube a la barca y reprende la tempestad. En ese pasaje, hermano, antes de que la hermana Marta hablara de eso, Dios me habló a mí. La última vez, porque yo he estado varias, hermano, porque el diablo ha tratado de seguir a su servidor o ha tratado de destruir a su servidor a través de eso, a través de los problemas de salud. Pero la última vez que yo estuve en el hospital, en emergencias, fue este pasado noviembre, ¿no? En noviembre, como 3 meses atrás, más o menos. Y no era la primera, hermano. Cuando yo salí de ese hospital, estaba cerca al Thanksgiving, algo así, no lo recuerdo, pero fue en noviembre.
Cuando yo llegué a mi casa, la primera noche que yo pasé en mi casa, hermano, yo recuerdo que una vez más no podía dormir, me levanté de madrugada, me senté en la orilla de mi cama y me sentía desesperado, me sentía frustrado. Pensaba en la enfermedad, estaba el dolor allí insoportable. Hermano, pensaba en lo que venía, otro vil, porque las personas no saben, hermano, cuántos viles hay sobre mis hombros. Las visitas a emergencias no son gratuitas, hermano, ni baratas tampoco. Y yo estaba triste, desmoralizado, deprimido. Pensaba en la iglesia, no se reflejaba lo que yo quiero, lo que yo pasaba, lo que yo deseaba. Y me volví a acostar. Eso fue antes que la hermana Marta hablara de ese pasaje. Y soñé esa noche. Yo soñé ese pasaje. Y yo me vi con los discípulos remando, cansado, tratando de llevar la barca. Y yo vi al Señor mirándome. Oiga, y vi al Señor mirándome. Y remaban, dijo la mosca, no, remaban, y la tempestad, hermano, y fuerte. Y el Señor nos observaba. Y recuerdo que yo pensaba y decía, no se supone, ojo con lo que le acabo de decir, en ese pasaje la Biblia dice que Él envió a los discípulos. Él les dijo, tomen la barca y pasen al otro lado. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? La voluntad de su maestro. No estaban fuera del propósito de Dios. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Y aún así había tempestad. Y aún así había oposición. Yo le he dicho antes, hermano, que la oposición no es señal de desaprobación. Todo lo contrario, el mundo te aborrecerá. Si eres verdaderamente de Cristo, el mundo te aborrecerá. Y yo recuerdo como que yo hablaba en el sueño y decía, ¿por qué me va tan mal haciendo la voluntad de Dios? Me veía en la barca y yo decía, si yo estoy haciendo lo que Él me mandó, yo estoy trabajando en esta obra, en esta iglesia, haciendo lo que Él me mandó. Yo pude haber sido basquetbolista, hermano. Yo pude haber obtenido un buen trabajo, una profesión, hermano. Yo tenía una oferta de trabajo muy grande en una compañía antes de que yo entrara al ministerio. Yo pude haber hecho muchas cosas. Y yo tomé la palabra del Señor y lo que encontré fue tempestad. Y me veía, hermano, cansado, remando, emproblemado de salud, lleno de viles, lleno de problemas, dificultades, adversidades. Pero me dio la paz en el corazón que recordé en ese sueño este pasaje que dice, pero Jesús los miraba, Jesús los observaba, Jesús los veía. Hermano, el Señor conoce cada cosa que tú atraviesas. El Señor sabe cada circunstancia por la que tú pasas. El Señor sabe cada ataque que el diablo envía a esta casa. El Señor conoce cada embestida de Satanás que el diablo manda contra tu salud, contra tu matrimonio, contra tus finanzas, contra tus hijos. El Señor los conoce. Y aunque tú tratas de llegar a Capernaum, aunque tú tratas de llegar a la otra orilla, te detienen las tempestades y el diablo te va a decir, si Dios te hubiera mandado, Él te bendeciría.
Si Dios te hubiera mandado, ya hubieran crecido. Si Dios te hubiera mandado, ya hubieran prosperado. Si Dios te hubiera mandado, tu matrimonio ya se hubiera arreglado. Si Dios te hubiera mandado, tu hijo ya se hubiera convertido. El diablo te va a susurrar. El diablo va a tratar de usar la tempestad para decirte que estás solo. Pero yo vengo aquí a decirte: tu Señor te observa desde la orilla. Tu Señor te observa desde la orilla. Y aún no es tiempo, pero un día, un momento, Él va a caminar sobre las aguas. Porque Él puede caminar sobre los problemas de tu matrimonio. Él puede caminar sobre los problemas económicos. Él puede caminar sobre las enfermedades. Él puede caminar sobre los problemas. Él camina sobre el mar. Él camina sobre lo imposible. Un día, un momento, tu Señor se va a poner de pie y va a ir a tu barca. Y va a llegar a tu barca. Y cuando la barca reciba al maestro, la tempestad cesará. La tempestad cesará. Oiga, hermano, y tercer milagro. Tercer milagro. Cuando Jesucristo llega a la barca. Tercer milagro. Cuando Jesucristo llega a la barca, vas a llegar a Capernaum de inmediato. Vas a llegar al destino de inmediato. Lo que en tus fuerzas no habías podido hacer, iglesia como Jesús, lo que en 13 años no habías podido hacer, cuando la gloria llegue a esta casa, vas a llegar a Capernaum de inmediato. Hermano, aunque te digan nunca lo verás, aunque te digan nunca lo harás. ¿Y dónde está la promesa? Los burladores, como hablábamos ayer. ¿Y dónde está la promesa de las 100 familias? ¿Y dónde está la promesa de la multiplicación? ¿Y dónde está la promesa de la gloria? ¿Y dónde está la promesa de las cosas que Dios ha hablado por años que iba a hacer? Y pasan los años, y pasan los años, y no lo ves. Pero cuando el maestro llegue a la barca, cuando el maestro llegue a la barca, de inmediato vas a llegar a Capernaum. De inmediato vas a llegar a Capernaum. Porque Él puede hacer en un segundo lo que tú no has podido hacer en 15 años. Hermano, yo he meditado mucho en ese sueño. Mucho. Si nos ves, Señor, ¿por qué permites? ¿Por qué permites que luchemos con la tempestad? ¿Por qué permites que esos espíritus que dominan las aguas levanten estas tempestades contra nosotros? Si tú nos estás viendo, si estamos haciendo tu voluntad, si tú nos mandaste, Señor, ¿por qué permites que luchemos contra la tempestad? ¿Por qué aún no te has levantado? ¿Sabes por qué, hermano? Porque en la tempestad el Señor te está formando. En la tempestad el Señor te está desarrollando. En la tempestad el Señor está soplando la paja para que quede el grano puro, desnudo. En la tempestad el Señor está desarrollando tu fe. En la tempestad el Señor te está limpiando de impurezas, te está quitando las malas amistades, te está quitando las cosas que no te ayudan, está redireccionando tus ojos para que dejes de ver las cosas que, aunque son buenas, no son tuyas, no son tu llamado. La tempestad
te está puliendo, la tempestad te está preparando, la tempestad te está perfeccionando para que cuando la tempestad haga su obra en ti, entonces va a ser momento en que el Señor se ponga de pie, camine sobre las aguas de tus problemas matrimoniales, camine sobre las aguas de tu enfermedad, camine sobre las aguas de tus problemas económicos, camine sobre las aguas de tus problemas financieros y llegue a tu barca. Y te va a hacer llegar al destino. Te va a entregar la bendición que Él te ha dado, la bendición que Él te ha prometido, porque ciertamente viene. El diablo te susurra, pasan los años y no llegamos a Capernaum. Usted sabe cuántas veces Satanás llega a mi vida, hermano, susurrándome que pasan los años y no se cumple el propósito. Cuando una familia se va por la tontería más mínima, por la ridiculez más pequeña, y otra vez hay que empezar de cero con otra alma, con otra familia, con otra persona. Y ya se quebró el propósito en este ministerio porque el líder se fue y hay que volver a empezar. Y ya pasó en la música, ya perdimos a 1, a 2 y hay que volver a desarrollar. Y ya pasó con los sugieres y hay que volver y volver una y otra vez, una y otra vez. Y cuando pudiéramos estar caminando hacia Capernaum, estamos varados a la mitad del mar peleando contra la tempestad una y otra vez. Y el diablo te dice: no va a pasar. Pero Jesucristo te está viendo. Jesucristo te está observando. Y Él va a llegar a la barca. Tercer milagro del Señor Jesús: avance sobrenatural. Avance sobrenatural. Escuché a un apóstol del Señor decir que dentro de los diferentes ángeles que Dios tiene, hay unos que se llaman ángeles de avance. Oiga, que cuando Dios los envía cerca de ti, estos ángeles te aceleran. Estos ángeles te aceleran, te aceleran, te aceleran, te aceleran. Hermano, no pierdas tu santidad por alcanzar el propósito. No pierdas tu compromiso con Dios por desesperarte y llegar al propósito. Mantente puro, mantente santo, mantente fiel, mantente recto, que quien te dará la promoción, quien te hará llegar a Capernaum será Él. Quien te hará llegar a Capernaum será Él. Porque si tú lo haces en tus fuerzas, vas a remar 12 kilómetros más. Y probablemente cuando llegues a Capernaum vas a llegar viejo, cansado, amargado, sin ganas, desilusionado de la iglesia, desilusionado de la gente. ¿Y ya para qué, pues? Pero si lo haces a la manera de Él, ciertamente la lucha habrá durado un momento, pero vas a llegar fresco, vas a llegar limpio, vas a llegar puro, vas a llegar fuerte, y su propósito en ti se va a cumplir. Aceleración, aceleración. El Señor hará contigo lo que tú no has podido hacer en muchos años. Póngase de pie, por favor.
Cierre sus ojos. Primer milagro de Jesús: provisión. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto este milagro. Durante años el Señor ha mostrado a nosotros su bondad y nos ha dado pan y nos ha dado alimento y nos ha tenido bien y nos ha tenido bendecidos, y nada te ha faltado, y nada te ha faltado, porque Él te ha abundado de pan, de pescado, de vino, de agua, de aceite, de mosto. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Segundo milagro. Muchos están o estamos en esta área. Segundo milagro. Desafiar lo natural. El Señor camina sobre las aguas. El Señor está por encima de las leyes de la naturaleza. El Señor está por encima de las leyes de la física. Con el Señor las cosas no son humanamente. Con el Señor las cosas no son naturalmente. El Señor puede hacer todas las cosas según el designio de su voluntad. Él camina sobre las aguas. Él camina sobre la adversidad. Él camina sobre los problemas. Y número 3, la entrega de tu destino, la entrega de tu promesa, que te lleven a lo que te han prometido, que te lleven al lugar, que la promesa que Dios te ha hablado, que aquello que Dios ha puesto en tu corazón se cumpla. El milagro de la transportación. Cuando Jesús llegue a tu barca, amado, cuando Jesús llegue a tu barca, la tormenta cesará, la tempestad cesará. Solo sé fiel. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: Señor, dame fidelidad en medio de la tormenta. Renueva mis fuerzas. Si aún no es el tiempo en el que tú habrás de venir a mi barca, Señor, renueva mis fuerzas. Renueva mis fuerzas como las del águila, para que cuando tú vengas caminando sobre las aguas, me encuentres peleando contra la tempestad, me encuentres peleando contra la adversidad. No me encuentres rendido, no me encuentres caído en el suelo, sino que me encuentres luchando. Renueva mis fuerzas, Señor, renueva mis fuerzas. Que la tempestad no me destruya, que la tempestad no me derribe. Renueva mis fuerzas, Dios. Bebé shekete saba, lleve shaco probose. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua.
provisión de fuerza. Una provisión de fuerza tiene el Espíritu de Dios para aquellos que la necesiten. Si tú anhelas una renovación de tus fuerzas, pasa al frente, amado, y recibe lo que el Espíritu de Dios tiene para ti. Renuévate en Él. Renuévate en Él. Renuévate en Él. Recibe la fuerza. Recibe la fuerza. El Espíritu de Dios venga sobre ti. Venga sobre ti. Venga sobre ti. Jesús. Llámeme a Joshua, por favor. Tráigamelo rápido, por favor. Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Riche bebés que tocó socota base. Lleve checo troblo popa maigarrano socoto. La porción de la madrugada, dice el Espíritu Santo. La porción de la madrugada. Hijo, recibe mi fuerza hoy, pero serás renovado en el secreto. Escucha lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Recibe mi porción hoy, pero la renovación diaria vendrá en el secreto. La revelación vendrá en el secreto. La provisión del día vendrá en el secreto. Tu asignación vendrá en la madrugada, vendrá en el secreto. Sabrás qué hacer, sabrás a dónde ir, sabrás lo que tienes que decir, sabrás cómo te tienes que mover. Te renovarás en el secreto, recibirás fuerza en el secreto, serás embestido de poder en el secreto, 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 en el secreto. Oh, lléveme sé que Jesús. Sesta cabazo que horroroso cuando. Toma un minuto. Toma un minuto y da gracias por lo que Dios te ha dado. Aunque solo sean 5 panes. Aunque solo sean 5 panes, da gracias por lo que Dios te ha dado. Aunque solo sean 2 peces, da gracias por lo que Dios te ha dado. Sé agradecido, porque tu Padre no te abandonará, porque tu Padre no te dejará. Deja de buscarle defectos a lo que Dios te ha entregado. Mejor agradece por lo que tienes. Agradece por tu familia. Agradece por tus hijos. Agradece por tu trabajo. Agradece por el plato de comida que tú tienes enfrente. Hay gente que no tiene hogar. Hay gente que no tiene una familia. Hay gente que está sola. Hay gente que no tiene salud. Hay gente que no tiene nada. Deja de quejarte y agradece.
Agradece. Fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Hasta el día de la llegada de Jesús a la barca, fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Fuerzas nuevas ahora sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. 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 El Señor se ha agradado de la fidelidad de tu corazón. El Señor se ha agradado de la nobleza de tu corazón y de tu sujeción a tu esposo. El Señor se ha agradado de tu nobleza. El Señor se ha agradado de tus hombros al lado de Él en todo momento. El Señor se ha agradado de tu trabajo anónimo. El Señor lo ha visto desde la orilla del mar. El Señor lo ha mirado. El Señor ha visto lo que otros no ven. Él lo ha visto. Él te ha visto peleando en medio del mar. Él te ha visto peleando contra la tempestad. Y Él se ha agradado de tu corazón. Él se ha agradado de tu corazón. Recibe una nueva porción de fuerza ahora en el nombre de Jesús. Recibe una nueva porción de fuerza de parte del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Venga sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús. Y que el Señor acelere. Y que el Señor acelere tus pasos. Y que el Señor transporte tu barca. Y que el Señor prospere tu trabajo. Y que el Señor prospere tus obras. Para que la tempestad ya no te desgaste. Para que el trabajo ya no te desgaste. Sé renovada en el nombre de Jesús. 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 Oh, bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. No comprometas tu santidad, tu fe, tu fidelidad por causa de la tormenta. Mantente fiel. Mantente fiel. Mantente fiel. No comprometas tu santidad, tu fidelidad por causa de la tormenta. Mantente fiel. Que cuando el Señor llegue, te llevará al destino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre
Mi amado es el más bello entre millares y millares. Porque lo que tú estás construyendo no es temporal. Porque lo que tú estás construyendo, hija, quedará por generaciones en esta casa y en este ministerio. Por eso tiene que hacerse bien hecho. Por eso requiere tiempo. Por eso cuesta. Porque será una obra permanente que quedará por generaciones y generaciones en esta casa. No desmayes en la tempestad. No flaquees en medio de la tempestad. Porque estás construyendo un patrimonio para generaciones. Te dice el Señor que bendecirá generaciones y generaciones. Te dice el Señor. Oh, te adoramos, Señor.